políticos en las elecciones del 7 de noviembre. Desde hace más de 3 años, este Consejo ha analizado en profundidad la crisis de derechos humanos, social y política que afecta a Nicaragua. Lamentablemente debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por mi oficina al Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta avisos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante. Del 2 al 21 de junio, la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a varios miembros de la oposición. 5 personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatas presidenciales, otras 5 lideresas y 3 líderes políticos y 2 dirigentes gremiales. Sus detenciones bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. Al respecto, me preocupa especialmente la situación de las mujeres y las personas adultas mayores privadas de libertad. Estas investigaciones penales se fundamentan en 2 leyes adoptadas en julio del 2018 y en octubre del 2020 respectivamente. La ley número 977 contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y la ley número 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz. Mi oficina y varios mecanismos especiales de este Consejo ya habían advertido que estas leyes podrían ser utilizadas para perseguir a los opositores, como en efecto está ocurriendo. Las autoridades también han empleado una reciente reforma del Código Procesal Penal para detener a la gran mayoría de las personas mencionadas hasta por 90 días, en lugar del término constitucional de 48 horas. Mientras tanto, la Fiscalía continúa las investigaciones en prejuicio de sus derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a un recurso efectivo. Esta situación les impediría competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos, sino también los derechos de los y las ciudadanas de poder votar por las opciones de su preferencia. El 4 de mayo se adoptó una ley de reforma electoral. Aun cuando ella fomenta la participación política equitativa de las mujeres, hace caso omiso de las peticiones de la sociedad civil y de la comunidad internacional. No introduce salvaguardias para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita indebidamente los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política. El 18 de mayo, el Consejo Supremo Electoral disolvió la personalidad jurídica de 2 partidos políticos sin que fueran oídos sus representantes. Esas son 2 decisiones que infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Desde la segunda mitad de abril, con ocasión del 3er aniversario del inicio de las protestas del 2018, mi oficina registró un escalamiento de la persecución selectiva contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas percibidas como opositoras. Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento por parte de la Policía Nacional. Ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de protestar en espacios públicos, violando así su derecho a la libertad de expresión, asociación y a la reunión pacífica. Se llegó incluso a impedir que familiares pudieran conmemorar el 3er aniversario de la muerte de sus seres queridos. Según fuentes de sociedad civil, hasta el 14 de junio, 9 mujeres y 115 hombres permanecían privados de su libertad en el contexto de la actual crisis de derechos humanos. Un número significativo de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y políticos, abogados y abogadas, estudiantes y campesinos, reportaron a mi oficina ser víctimas de un persistente hostigamiento por parte de la policía en el entorno de sus residencias o de las sedes de sus organizaciones. En varias oportunidades la policía les impidió salir de las casas, vulnerando su derecho a la libertad de circulación. Además, en algunos casos también relataron el acoso de personas vestidas de civil. Además, se registraron declaraciones públicas de autoridades y algunos medios oficialistas, estigmatizando a las personas percibidas como opositoras. Ellos incluyen amenazas en redes sociales y el hostigamiento contra medios y periodistas independientes, incluso a través de su involucramiento en las investigaciones penales arriba mencionadas. Las anteriores acciones en su conjunto generan un clima de temor que inhibe el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, los cuales resultan esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo. Asimismo, continuaron los reportes de ataques armados contra comunidades indígenas en la región autónoma Costa Caribe Norte y sobre nuevos casos de femicidio. Mi oficina sigue estrechando la coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Comunidad Internacional para el Monitoreo de la Situación en Nicaragua. Lamentablemente, el gobierno sigue sin contestar a las comunicaciones enviadas por mi oficina. Ante este escenario,
Llamo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático. Conforme al establecido en su última resolución, hago un llamado a este Consejo para que considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Ella incluye la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril del 2018. Asimismo, reitero que es urgente que se autorice el regreso a una oficina a Nicaragua, así como de los demás mecanismos de derechos humanos, a fin de contribuir a superar la crisis que vive el país. Muchas gracias, vicepresidente. Thank you. And now I give the floor to the Minister of Foreign Affairs of Nicaragua. You have the floor, sir. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional representa en este Consejo al noble, valiente y trabajador pueblo nicaragüense con la frente en alto y el orgullo de ser protagonistas de una historia de lucha por nuestra soberanía nacional y nuestra independencia, más aún en este año bicentenario. Tenemos derecho a vivir tranquilos, tenemos derecho al respeto, tenemos derecho a la paz que con tanto empeño hemos venido construyendo entre siglos de agresión, intromisión, intervención de los Estados Unidos de Norteamérica y de las potencias europeas cómplices que han pretendido mantener dominio imperialista y colonial sobre nuestra libre y soberana Nicaragua bendita. Nos presentamos ante este Consejo para ratificar el vigor, la gloria y la razón histórica del pueblo nicaragüense que se ha alzado y alza con alma de victorias frente a los agresores de siempre. Tenemos el honor de defender la patria y defender los intereses y derechos de un pueblo que camina en valores y culturas propias, un pueblo reconocido a través de los años como inspiración y ejemplo de los pueblos en lucha. En los últimos días hemos vivido y enfrentado valerosamente la misma posición intervencionista que hemos conocido y combatido desde William Walker, filibustero norteamericano, supremacista y esclavista, autoproclamado presidente de Nicaragua, y desde antes y aún después, cuando entre guerras, intervenciones y ocupaciones militares de los Estados Unidos asesinaron a nuestros generales patriotas, padres de nuestra dignidad nacional, Benjamín Celedón y Augusto Sandino, o cuando los sucesivos y guerreristas mandatarios norteamericanos se han declarado contras, sin ningún pudor y en la más cruda desvergüenza. Nicaragua ha enfrentado la codicia indecente de Estados Unidos y Europa, que se ha valido de todos los vicios de su propia decadencia para intentar desarticular y desmontar el honor nacional y el espíritu del sandinismo. Y es que la inmoral y evidente avaricia imperial, colonial, norteamericana y europea y neocolonial, con sus pretendidos destinos manifiestos, siempre ha perseguido y persigue nuestra estratégica y privilegiada posición geográfica. Los hemos enfrentado con valentía, hidalguía, sencillez, buen corazón y la valiosa experiencia de convivencia dialogante y pacífica de una cultura de reconciliación y concordia que, a pesar de tantas perversiones guerreristas, se mantiene y acrecienta entre el pueblo y el Estado nicaragüenses. Señora Presidenta, hermanas y hermanos delegados, nos presentamos a este Consejo para defender la justicia y la paz, el derecho de Nicaragua a vivir en justicia y paz, el derecho a vivir sin intromisiones extranjeras, el derecho a protagonizar nuestro destino de pueblo heroico que no se somete a las imposiciones de las potencias imperiales. Venimos a este Consejo a decir basta ya de reproducir en organismos que supuestamente deben servir para la defensa de los derechos humanos el discurso imperial e intervencionista de quienes pretenden dictar nuestras leyes, nuestras decisiones, nuestras maneras y modelos de vida, anulando nuestra soberanía, pretendiendo imponer modos ajenos a nuestra cultura e idiosincrasia en ese arrogante, soberbio e improcedente afán de dominar un país y un pueblo que solo sufrimiento y dolor debe al imperialismo y los colonialismos en todas sus formas. Señora Presidenta, hermanas y hermanos delegados, venimos a este Consejo a denunciar a los Estados Unidos y las potencias europeas
que son sus cómplices y denunciar su política inmoral e indecente de medidas agresivas, arbitrarias, ilegales, coercitivas y unilaterales que violentan todos los instrumentos del derecho internacional. Venimos a denunciar y seguiremos denunciando a la Europa colonial y a los Estados Unidos, invasor de la América nuestra, como le llamó el inmortal y universal nicaragüense Rubén Darío. Y así los denunciamos aquí hoy, como invasores, conquistadores y asaltantes del derecho, de los patrimonios y de la soberanía de los pueblos. Venimos a este consejo a exigir justicia para Nicaragua, justicia para las familias nicaragüenses, justicia para un pueblo de fe, de valores, de ideales que no se entregan, de comunidades que, como decía nuestro general Sandino, ni se venden ni se rinden jamás. En Nicaragua, bendita, soberana y siempre libre, hay leyes. Y esas leyes se respetan. Son leyes similares o iguales a las de cualquier país del mundo. Pero ellos, los imperialistas, las tienen y aplican mientras no nos reconocen a nosotros el derecho a aplicar nuestras leyes similares de defensa de la lealtad de la patria. Nos denuncian porque las personas que están respondiendo ante la justicia nicaragüense son sus tristes y fracasados asalariados, desgraciadamente vendepatrias de siempre que han cometido delitos contra la soberanía, la independencia, la seguridad y la paz en nuestra Nicaragua. Cualquier otra cosa que se diga en este consejo es parte de la misma estrategia de difamación, de comunicación denigrante y de pretensiones de humillar sojuzgando a un país y a un pueblo que nada debe y nada teme. Venimos a denunciar, repetimos, a los imperialistas norteamericanos y europeos y sus políticas y acciones injerencistas, violatorias del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Sepan, hermanas y hermanos del mundo, que en Nicaragua hay un pueblo laborioso, digno, amoroso, solidario, fraternal e identificado con las mejores causas, las causas de la justicia, la vida verdadera y la libertad y los derechos al trabajo, la seguridad y la paz, a la salud, a la educación, a la prosperidad. Esos son los propósitos y esas son las realizaciones de nuestra Nicaragua. Avanzamos a pesar de los imperialistas de la tierra, en todas sus criminales complicidades, porque somos dignos y esforzados y porque no somos colonia de nadie, y vamos con alegría hacia el cumplimiento de los objetivos trazados por Naciones Unidas para la vida buena, justa, armoniosa, sostenible y con derecho al desarrollo para todas y para todos. Muchas gracias.